Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. Que la historia me juzgue. Pido perdón, mi voto no es positivo. Esto es en contra. ¿Qué te pasa, Karim? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, un gusto en saludarlos. Aquí volvemos a nuestro programa Siglo XXI como todos los jueves. Hoy vamos a tener un programa dedicado fundamentalmente al aspecto económico con los invitados. ¿Por qué razón? Porque la economía tiene que ver con la política. En un país donde la política determina la economía, pero la economía determina la elección, porque siempre la economía tiene que ver con el estado de ánimo de la población. Y uno de los factores que se tiene en cuenta para decidir a quién se va a votar es el estado de ánimo, cómo nos sentimos nosotros en este momento para determinar qué hacemos con nuestro voto y cuál es el candidato que refleja mejor nuestra idea de este momento, porque muchas veces la población tiene una sensación distinta a la dirigencia política de lo que puede pasar verdaderamente con su voto. Y esto ha quedado demostrado en las encuestas, que han sido ya un instrumento electoral activo de propaganda más que una realidad científica concreta, porque en todos los procesos electorales hasta aquí las encuestadoras no han dado con la tecla respecto de quién iba a ganar la elección de acuerdo a los números que se tenían. Por eso la economía tiene que ver con la política y fundamentalmente en estos tiempos electorales tiene que ver con la decisión. Hemos invitado al diputado Zapata, con quien vamos a hablar de unos temas que tienen que ver con la economía, pero también con la realidad de la Cámara de Diputados hoy y con este conflicto del campo, porque él tuvo bastante actividad en la legislatura con la presencia de los ministros allí el día que le tocó actuar en ese momento. Hemos invitado también a Carlos Morelo para hablar desde abajo hacia arriba, es decir, porque él es un emergente social, es un dirigente político que surge desde las bases que se habían instalado en el país con motivo de la crisis del 2001. Muchos emergentes sociales se ponen al frente de la problemática de la sociedad, de lo que menos tienen, y empiezan a gestionar frente a las autoridades competentes el paliativo para esta forma de llevar adelante un trazo menor en la pobreza que se generó en el país a partir de la crisis. Por lo tanto, vamos a hablar de esa economía y también de cómo ve él este panorama económico. Por último, vamos a tener la visita de Valeriano Colque, quien es un economista que siempre se predispone con los medios, pero que además, ustedes recordarán que en nuestra primera invitación él pronosticó un dólar de 16 pesos porque el Estado estaba gastando mucho, no tenía posibilidad de tomar créditos baratos, no tenía dólares y entonces la gente también al tener una inflación importante se dirigió al dólar y esto hizo que la moneda suba en los distintos factores que la economía genera para que esto ocurra. La mirada también del doctor Colque respecto al proceso electoral y respecto a cómo los candidatos deberán presentarse a la sociedad para captar el voto, hablando de economía en el sentido de la sociedad quiere. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Es decir, tres cosas básicas. Que el sueldo le alcance, por un lado. Segundo, que pueda con ese salario satisfacer sus necesidades propiamente y que no haya inflación, porque son los tres elementos en los cuales el bienestar económico del bolsillo, normalmente el trabajador, es el que padece cuando hay crisis en el país. Y si los dirigentes políticos están hablando de estos temas. Tras la pausa, nuestros invitados aquí en Siglo XXI. Los 4 de
corazón. Si me dieran elegir una vez más, Norland, te elegiría sin pensarlo. eso. Es que no hay nada que pensar. Ahí. Y que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Eso no existe. Es que tú has sido lo mejor Ay. que tocó este corazón. ¿Cómo? Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, Te di mi vida, mami. Mira. hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náutica, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Continuamos en nuestro programa Siglo XXI y hemos invitado hoy al diputado Zapata para hablar de tres temas que nos parecen muy importantes, que él ha tomado una gran actividad, una total actividad en la Cámara de Diputados respecto de, sobre todo, el conflicto del campo. Y es un diputado que entiende la economía, está en el manejo de la economía y estudia sobre el manejo de la economía, que es muy importante. Y de cara a una elección siempre la economía juega un papel importante en la reflexión del votante. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, agradezco muchísimo la invitación, Marcel, como siempre un gusto compartir con usted cualquier tipo de charla y aprovecho y saludo a su distinguida audiencia. Bueno, ¿cómo estamos en este proceso económico derivado de lo que ha sido el conflicto del campo, ¿no? Fuertemente en la provincia, con un reclamo a la nación, porque son políticas nacionales que ha determinado una serie de medidas de fuerza por parte de la gente del campo? Bien, el reclamo al campo, la situación económica del campo viene siendo objeto de un sinnúmero de advertencias por parte de la dirigencia del sector. Particularmente como diputado, un par de veces me he manifestado durante el periodo ordinario de sesiones de 2014 al respecto. No es una cuestión que nos sorprenda, sino que se veía venir, porque combinando el cóctel de la probable baja de los precios de los commodities a nivel internacional, sumado a un tipo de cambio que está aplastado, que no sigue por lo menos la inflación, y sobre todo un gobierno que no quiere ajustar o transferir o generar digamos, las condiciones para que se pueda producir, obvio que el campo iba a llegar a una encrucijada. Dice, si siembro pierdo más de lo que voy perdiendo, y si no siembro me va a costar mucho retomar la actividad, porque tengamos en cuenta que los campos que se dejan de trabajar, sobre todo acá en la zona de Anta o en el norte, uno deja de trabajarlos un año y se invade de la maleza toda la plaga y cuesta mucho volver a poner una actividad. Pero nadie va a invertir ante la incertidumbre que se transforma en una certeza de obtener pérdida. El gobernador de la provincia no lo recibía al campo, ha cambiado su actitud y ha tomado una actitud para mí saludable, y debo reconocerlo, porque recibió al campo a través del Ministerio de Economía, cuando debía haber sido a través del Ministerio de la Producción. Empezaron a surgir algunas soluciones, como esperan los impuestos, aportes para pagar parte del costo financiero del endeudamiento del sector, pero no resulta suficiente, porque realmente lo que quiebra la ecuación de rentabilidad y que hace que la gente tome la decisión de continuar trabajando o no, son dos elementos: son el nivel de tipo de cambio, o sea, el atraso cambiario, y el nivel de las retenciones a las exportaciones. Son resorte nacional,
lamentablemente los que son diputados nacionales por Salta en su gran mayoría no han actuado. En mi época, que cuando trabajé como gerente de la Cámara de Tabaco, surgía algún problema de este tipo, y lo primero que se hacía era ir a ver a los diputados, porque realmente estaban muy compenetrados en el tema y tenían una habilidad para manejarse en ese ámbito. Y ellos recurrían a los diputados de la provincia que estaban en los mismos problemas. Entonces generaban un bloque de reclamo, un número de voluntades que hacía fuerza y tenía su peso al momento de tratar o pedir audiencia o hacer proyectos de declaración, entrevistarse. Chiquito López Mal llegó a entrevistarse con Duhalde, que era el presidente, por gestión de López Arias, por ejemplo. Ministro de Economía no iba, el gobernador de la provincia en ese momento, llamamos por teléfono el otro día, tenía una audiencia. Lamentablemente ahora el gobernador Urtubey no ha podido obtener la audiencia con Kicillof, y los diputados nacionales no se han movido para generar esta concentración de voluntades dentro del Congreso Nacional que traten de defender la economía regional, porque no solo Salta está perjudicado, sino todos aquellos que están distantes del puerto. Le echan la culpa al flete, pero no es solo el flete, es el tipo de cambio atrasado, es el derecho de exportación, es la caída de los precios de los commodities. No se puede actuar sobre los precios internacionales, pero sobre los factores internos sí. Mucha gente viene diciendo de que sacar la retención de exportación significaría un gran perjuicio para la arca del Estado. Las retenciones de exportación no son más que el 5% del total de los ingresos que tiene el Estado. Si usted reduce los ingresos del Estado un 5%, pero eso a su vez tiene como efecto rebote un aumento de la actividad económica, le va a generar mayor recaudación en otros tributos que puede compensar, sobre todo desde el nivel de empleo. Pero si usted deja de trabajar en el campo, como le dije, es muy caro volver a retomar la actividad. Lo primero que se hace, el hilo se corta por lo más delgado, es la pérdida de los puestos de trabajo. La pérdida de los puestos de trabajo lleva a que gente que está radicada en el campo, que vive en las explotaciones, se traslade a los centros urbanos, genera mayor demanda de servicios que los municipios no están en condiciones de atender, y se empiezan a armar los famosos cinturones de pobreza que perjudican tanto a la parte urbana y que el Estado no está en condiciones de financiar la atención de los servicios que esta gente necesita. En síntesis, la llave la tiene la nación. No se va a obtener la apertura de las puertas si no se hacen gestiones, y tampoco podemos ser timoratos al momento de defender los intereses de la provincia. Yo creo que debe haber más energía por parte del gobernador y por parte de los señores diputados y senadores. Muy pronto, como habitualmente se ha venido haciendo, en octubre se va a presentar el presupuesto provincial. ¿Cómo marcha la economía de la provincia teniendo en cuenta todos estos factores que determinan también la economía de la provincia, porque la economía la maneja la nación, y el tipo de cambio, el crédito, las transferencias de recursos? Es decir, Salta es una provincia que necesita el 75% de su presupuesto de partidas nacionales. Sí, hay una cosa que se va a reducir sensiblemente sobre lo presupuestado, que es el Fondo Federal Solidario, que proviene de la coparticipación, digamos, voluntaria de la soja, no está establecido en una ley. Lamentablemente, el esquema tributario al que rige en la República Argentina, luego de muchas resignaciones de facultades hechas en el pasado y también en el presente, lleva a que el gran número lo maneje la nación y las provincias tengan poca recaudación. Por lo tanto, tienen que vivir de la coparticipación, de los aportes del Tesoro Nacional y del Fondo Federal Solidario, que, como le digo, es una especie de voluntad de la Presidente, pero si se le pasa la voluntad no tenemos cómo exigir que no coparticipe. Lamentablemente, la situación que se ha juntado, los problemas económicos, que son una alta inflación, retraso cambiario, baja la producción, se le suma un año electoral que ha llevado a que el gobierno invierta mucho más aceleradamente la partida de publicidad, y eso lleva, bueno, a que existan menos recursos. Se ha demorado muchísimo en la ejecución de la obra pública. La autorización de endeudarse que aprobó la legislatura el año pasado, todavía, que era para realizar obras, todavía no se ha concretado totalmente y ya pasó prácticamente un año. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Primera Infancia. Yo apoyé la iniciativa considerando de que el gobernador, como jefe de la administración, no podemos coartarle desde la legislatura la facultad de administrar o de organizar su administración como mejor le parezca.
y por lo tanto di mi voto positivo a la creación de este ministerio, pero pasado un año y no da los resultados que se dijo que iba a dar, y lo que es más grave, cuando se elaboró el presupuesto para el año 2015, hay toda una parte que es el mayor volumen de documentación que integra el presupuesto, que se refiere a los objetivos y metas de cada unidad de organización dentro de la administración pública, y no tiene ningún objetivo y meta este ministerio. Yo presenté un pedido de informe para ver cuántos profesionales médicos y cuáles son los protocolos para atender los casos de desnutrición que tiene el ministerio. Bueno, estoy a la espera. Cuando fue el ministro Abeleira a la Cámara de Diputados a informarnos sobre la marcha, me pareció maravilloso el sistema de información, el software que han diseñado para poder manejar la información que se obtiene para la atención y seguimiento de los casos de desnutrición, pero recién lleva cargado a un año de haber asumido un 5% de la población. Quiere decir que necesitamos 20 veces, ¿no es cierto?, el tiempo transcurrido. En 20 años recién vamos a cubrir toda la población, se nos van a morir un montón de chicos más. Yo creo que hay que poner más atención sobre el cumplimiento de los objetivos de este ministerio, porque si no es una dilapidación de recursos sin sentido. Y los presupuestos están acordados a la inflación, verdaderamente. Normalmente el gasto, la previsión de gasto, calculo de que el ministro Parodi estará siguiendo la evolución de la inflación, porque si hay algo que es cierto, de que lo que va a erogar en sueldos, que es la mayor parte del presupuesto, lo que va a erogar en tarifas, y lo que va a erogar en servicios que contrata el Estado, servicios no personales, la papelería, los servicios de atención, de los distintos, por ejemplo, el programa GD Edwards, con que manejan la contabilidad de la provincia, llamémosle, para hablar sencillo, todos son, los precios han ido evolucionando con la inflación. Ahora los recursos, no sabemos cómo se va a plantear, cómo va a ser su planificación de recursos, porque buena parte de los recursos provienen de la producción. La provincia quizás no esté alcanzando en demasía directamente la producción con tributos, pero indirectamente lo reciben de la nación. Pero si la producción cae, los precios internacionales caen, no hay una forma de compensar o mantener en actividad a la gente, va a estar complicado el tema. Y cuando se presenta una necesidad de gasto superior a lo que uno planea de ingresos, ese bache, la nación tiene más recursos para cubrirlo, pero la provincia tiene dos formas: endeudamiento o endeudamiento. Porque la deuda, condiciones de crédito internacional la provincia, y no creo que haya instituciones financieras en el mercado internacional que estén dispuestas a otorgar créditos sin exigir garantías que sean totalmente, como le puedo decir, leoninas, o condiciones de tasa de interés muy superiores a las que podría obtenerse en otros países del mundo, dada la inseguridad jurídica que se vive, la proximidad de un posible cambio de gobierno, sin que, salvo a mi entender, salvo Sergio Massa, no hay una expresión clara de cómo se va a encarar el encarrilamiento de la economía por los otros candidatos. Yo creo que obtener dinero en el mercado internacional es prácticamente imposible. Por supuesto, uno si le dice te voy a pagar el 100%, va a haber un kamikaze, un buitre que le va a prestar, pero en condiciones razonables, porque el adelantamiento de recursos, que significa un financiamiento, eso se paga con el esfuerzo de los contribuyentes, con el esfuerzo de la población. El plus que se paga por intereses lo va a tener que distraer de algún recurso, o disminuyendo algún gasto, o retrasando alguna política pública. No creo que se pueda obtener financiamiento externo, tendrá que recurrir al mercado interno. Ahí en el mercado interno se compite con el Estado Nacional, que emite dinero, y ese dinero, para que no se constituya en algo que genere o dispare la inflación por la excesiva manta de dinero en manos de los pobladores, en manos de los bancos, que se transforma en demanda, la vuelven a captar emitiendo las famosas DEVAC, que hace es secar la plaza para que no haya tanta disponibilidad y no se acelere el proceso inflacionario. Eso genera también un déficit, que es la tasa de interés, y la provincia tendrá que competir con el Estado Nacional a ese nivel de tasa de interés. O sea que un presupuesto desequilibrado, su financiamiento es muy caro y generará una carga grave. Acá creo que la única que le puedo decir como expectativa optimista es que
Las circunstancias llevó a que vaya disminuyendo la producción, lo que nos hace pensar que existe algo de capacidad ociosa. Con un pequeño incentivo se dispara la actividad productiva y se va a obtener los ingresos para que generarán mayores tributos en manos del Estado, mayor empleo, mayor movimiento de la actividad económica. Pero nadie va a invertir ante la incertidumbre o ante la certeza de pérdidas. Bien, diputado, la Cámara de Diputados recientemente se puso a través de la diputada Martinich un proyecto y el diputado Godoy otro. Tiene que ver uno con todos los espacios públicos libres de humo, que ya está establecido una ley nacional que Salta adhirió, y también tiene que ver con esta intención de, no sé si vaciar de contenido la cooperadora asistencial de los municipios o ponerle más contenido o incluir a otras instituciones y personas dentro del esquema de las cooperadoras asistenciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, mire, la regulación sobre la actividad de cada uno de los municipios, yo entiendo que obedece a facultades propias del municipio y que están dentro de lo que nosotros denominamos autonomía de la municipalidad, regular la vida, la interacción, el establecimiento comercial, el acceso a los lugares públicos y demás. La provincia ya tiene una ley libre de humo. El fumador lo hace por propia voluntad, nadie le pone un revólver en la cabeza, máxime ahora que se ha ido disminuyendo todo, no existe la publicidad sobre los cigarrillos. Sobreabundar en la legislación lleva a que se creen ciertas contradicciones que dificultan después su aplicación. Si los municipios en cada una de las jurisdicciones no tienen la autoridad suficiente para hacer cumplir la ley provincial, bueno, requerirán el auxilio, pero sacar más leyes no me parece muy bien. Por supuesto que comparto el hecho de que el cigarrillo constituye uno de los factores predisponentes para un sinnúmero de enfermedades, que la declaración responde a factores desencadenantes, pero uno va eliminando los factores predisponentes y tiene mayor probabilidad de que estas enfermedades no se presenten, que la salud es un bien que debe ser protegido, no solo lo establece la Constitución, sino los pactos internacionales, pero tenemos que ser medidos y equilibrados en las cuestiones. Se debe legislar sobre lo legislable y sobre todo en cada una de las jurisdicciones. Yo voy a apoyar este tipo de iniciativas porque, bueno, considero de que el fumador pasivo no puede ser condenado a la voluntad del fumador activo, a pesar de que yo soy fumador, pero no fumo fuera de mi casa, le aviso. Y en cuanto al tema de la cooperadora asistencial, yo ingresé a la política como candidato a concejal en segundo término de Martín Grande intendente, y una de las cuestiones que se llevaba como plataforma era la participación de los distintos cultos o los representantes de las distintas iglesias en la cooperadora asistencial, no solo por la garantía que puede llegar a significar la participación en la iglesia, donde uno tiene mucha fe, deposita mucha confianza acerca de la honestidad, la transparencia y el buen proceder de los cultos, porque buscan el bien común y el bienestar de la población en forma desinteresada, sino también de que las iglesias son las que están más cerca y son más conocedoras de los focos de necesidad, que son los puntos o los objetivos de existencia de la cooperadora asistencial, atender la necesidad en forma inmediata, en forma coordinada. Pero no se puede sacar de la institucionalidad y de la responsabilidad propia del Estado la administración de los fondos públicos. Se puede dar participación para traer más transparencia, para traer más iniciativa. Y algo que tiene que haber, y que le comentaba antes de comenzar, es que yo considero que los tiempos en los mandatos deben ser reducido, por lo menos normal, y no deben ser extendidos en el tiempo, porque una persona, o cuando un grupo de personas se mantiene demasiado tiempo por varios periodos ocupando la conducción de la institución, se cierra la puerta a lo que es al progreso, a la nueva idea y la adecuación a los cambios cotidianos que tiene el mundo. Entonces, la participación de la Iglesia podrán tener todos los credos, lo que significará organismos o comisiones muy grandes, podría ser por sorteo o temporalmente, en forma rotativa, ocupar las mesas, pero es importante la rotación de la gente para que traiga la nueva idea, una nueva visión de la realidad. Y lo que yo veo en la Cámara de Diputados, estimado Armando, es que las personas que están hace mucho como diputados, es como que se van aislando del mundo, de la necesidad,
o de las razones que esgrimían o los motivos que los llevaron a entrar en la política, y empiezan a sentirse parte de un círculo virtuoso que tiene la potestad de decidir sobre el patrimonio y la vida de los administrados, y toman distancia del problema real. Por eso yo considero que toda persona en la política tiene que tener su fecha de vencimiento. Y para mí, más de 10 años continuos en la política, alejado de la necesidad inmediata y sobre todo de padecer las consecuencias de las leyes que uno sanciona, eso nos va degradando como democracia. El progreso viene con el cambio tiene que ser siempre positivo, y el cambio lo tiene que decidir la gente. Por eso la repetición in eternum en los mandatos para mí es totalmente retrógrado en el progreso. Diputado, muchas gracias por la visita, muy amable. El agradecido soy yo, Marcelo, y para mí un gusto, y saludo a toda la audiencia, que tenga muy buenas noches. Ya volvemos aquí a siglo XXI, un pequeño corte y retornamos. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náutica, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Continuamos en siglo XXI por Canal 20, y los emergentes sociales han sido producto de la crisis. El emergente social es un dirigente que se puso al frente de la problemática barrial, se puso al frente de la problemática de la sociedad en ese momento de la crisis del 2001, y empezó a contribuir desde su posición, desde su lugar, a solidarizarse para que la crisis sea mitigada. Y ese emergente social fue visualizado por el gobierno de Néstor Kirchner en el sentido de canalizar por esos emergentes sociales los dineros y los fondos públicos, los efectos de paliar la crisis económica de distinta manera. Como consecuencia de ello, los emergentes sociales toman protagonismo y empiezan a participar de la vida política activa ya del país, una vez, digamos, no superada totalmente la crisis, pero sí mitigada, y tratar de volcarse para que su representación, sobre todo legislativa, tenga que ver con dar más soluciones a los problemas para los que menos tienen. Y uno de esos emergentes sociales es Carlos Morelo, el doctor Carlos Morelo, quien ha sido diputado también provincial y ha sido un emergente social con la creación del Partido Libre del Sur. Y precisamente estamos en una etapa donde la sociedad vive una crisis, hay una inflación, la economía no marcha bien, y siempre que la economía no marcha bien, los que menos tienen son los que más pagan las consecuencias de esta situación económica en el país. Así que lo hemos invitado para hablar todos estos temas que tienen que ver con su propio partido, además, en este sentido. Doctor Morelo, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo está la situación social en este momento en relación que usted la vivió profundamente en la crisis del 2001? Bueno, hay algunos rasgos de la situación social que se han modificado y otros que siguen intactos. Algunos se han modificado para bien y otros se han modificado para mal. Nosotros, además de tener una presencia permanente en los barrios de la ciudad de Salta y algunas localidades del interior, tenemos un instituto de investigación que, entre otras cosas, mide los índices de pobreza y de indigencia, así como también de inflación. Respecto a la pobreza, nosotros en los últimos 4 años hemos empezado a tener una curva ascendente, o sea, hay cada vez más pobres en la Argentina,
Y respecto a la indigencia, hemos empezado a ver una curva descendente. Hay menos indigentes, pero hay más pobres. ¿Por qué? Porque las políticas sociales del gobierno nacional se han focalizado en sostener los índices de indigencia, o sea, aquella persona que no puede comer todos los días, bajos, pero no ha llevado adelante políticas sociales, económicas, que hagan salir a la gente de la pobreza y se incluyan en las clases medias. Así que bueno, como te decía, hay algunos índices que han mejorado, otros que han empeorado respecto a la situación social. Ustedes han trabajado mucho en los barrios con los merenderos, que son los lugares donde los niños van a comer todos los días para satisfacer esa necesidad básica que no la pueden hacer en el hogar. Los recursos que se transfieren a estos merenderos, ¿son de acuerdo al proceso inflacionario hoy los correctos? Sí, lo que pasa es que no se transfiere recursos económicos, sino directamente la mercadería. Ajá. Nosotros tenemos un acuerdo desde hace varios años con la gestión provincial, en la cual ellos abastecen de alimentos a los comedores y merenderos. Lo que sí, bueno, hemos podido hacer un seguimiento de que el costo de esa mercadería para abastecer un comedor infantil ha crecido muchísimo en los últimos años. Nosotros medimos desde el Instituto de Investigación de Libres del Sur la inflación, y si bien durante el primer semestre de este año hemos tenido un crecimiento menor al primer semestre del año pasado, hemos llegado a tener 38% de inflación en este país, el año pasado el 28%, el anterior 38%, este año seguramente vamos a terminar rondando los 25 puntos, tenemos un índice inflacionario que, como en algún momento dijo la presidenta, si este país tuviera más de 20% de inflación la economía estallaría. Bueno, tenemos índices inflacionarios altísimos que no solo complican la gestión de las organizaciones sociales de sus proyectos de trabajo social, sino que también complica y mucho a la familia salteña, que cada vez ve que su dinero vale menos. Bien, frente a esta situación, ¿cuál es el interés de la política respecto de esto? Porque se habla muy ciertamente desde que se utiliza este tipo de pobreza para la política. ¿Usted lo ve así? Mira, veo que hay intencionalidades malas y buenas. No solo nosotros desde Libres del Sur, sino muchas organizaciones políticas trabajan en el territorio con los sectores más humildes de la población para elevar su nivel de vida y para elevar hasta su capacidad de análisis político. Nosotros tenemos un trabajo en educación popular muy importante, en el cual vamos dotando de elementos de análisis a los vecinos para que tengan la libertad de actuar y moverse dentro de la política. Pero también se ve intervención política en los barrios de la mala. Aquí hay un trabajo genuino, sí, como de ustedes, y hay un trabajo de interés solo electoral. Totalmente. Bueno, el gobernador tucumano Alperovich lo ha reconocido, ¿no? Dijo, está bien, nosotros trabajamos con Bolsón en los barrios para las elecciones. Eso hay que tratar de erradicarlo y de distintos puntos de vista, desde cambiar el sistema electoral hasta que haya control de cómo se utilizan los recursos que deben ser para los sectores más humildes. Claro, es decir, que la pobreza no sea motivo de ser rehén de determinados dirigentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando logremos erradicar eso de nuestro país totalmente, vamos a devolverle libertad política a los vecinos de los barrios más humildes, que muchas veces se ven atropellados por el dirigente político que va, le lleva un bolsón y le entrega la boleta para que vaya a votar. Bueno, tenemos que erradicar eso. Como te decía, tiene que enfocarse desde distintos ámbitos, desde cambiar el sistema electoral de la boleta de papel tradicional hasta que haya consejos consultivos, quizás controlando al Estado, además de los órganos de control pertinentes como el Poder Legislativo, de qué se hace con las partidas presupuestarias que se destinan a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y hay solidaridad
de los vecinos, de la gente, con estos merenderos, comedores en los barrios? Sí, hay mucha solidaridad en nuestro país. Es algo que el individualismo noventista no ha logrado erradicar. Hay mucha solidaridad del vecino con el vecino y del vecino con la organización político-social que trabaja genuinamente en su barrio. Lo vemos permanentemente, ¿no? Ante situaciones de catástrofe en cualquier punto de nuestro país, como inundaciones, inmediatamente se generan cadenas de solidaridad en las cuales participan todos, ¿no? Desde los sectores más acomodados económicamente hasta los que menos tienen, participan aportando lo mucho o poco que tienen para que el vecino afectado pueda salir adelante. El individualismo neoliberal, esa idea que durante los 90 nos metían, no te metas, a vos te tiene que importar lo tuyo, no lo que le pasa a los demás, no ha podido romper con el espíritu solidario que tenemos en este país. Bien, se está discutiendo en la Cámara de Diputados una iniciativa que tiende a, digamos, que dentro de las cooperativas asistenciales haya participación de otras instituciones más allá de la política para manejar esos recursos públicos. ¿Es lógico que eso ocurra? ¿Cuál es su opinión como un dirigente de base de esta situación, con todo lo que significa las cooperadoras asistenciales? Aunque muchas veces los fondos públicos de esas cooperadoras no se utilizan ciertamente para mitigar la pobreza y las necesidades básicas de la sociedad y se utilizan para otras circunstancias, digo, es una potestad de la política el manejo de esos fondos públicos. Este proyecto tendería a eso, a quitarle esa potestad, que los fondos públicos sean manejados por diversas instituciones, incluida en la cooperadora. ¿Es necesario hacerlo? ¿Cuál es su opinión? El manejo de los recursos de potestad de la población a través de sus representantes, así lo dice la Constitución. Tenemos un sistema representativo de gobierno, entonces todos nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestro intendente en este caso, y a nuestros concejales que van a controlar a ese intendente. La Constitución dice eso y es lo más lógico, que gobernemos a través de nuestro voto, eligiendo a quienes queremos que nos gobiernen. Se podría crear consejos consultivos, consejos económicos y sociales que puedan opinar acerca de determinadas situaciones, como, a ver, cuáles son las zonas más vulnerables de la ciudad de Salta, entonces destinemos más recursos ahí, pero la potestad última del manejo de los recursos tiene que ser del intendente y de los concejales, para eso los elegimos. Me parece que darle la potestad de manejo de recursos a determinadas instituciones políticas, religiosas o la que fuere, que no han sido elegidas por la gente, me parece que está por fuera de la lógica política y puede llegar a entreverse en estas intenciones algunos intereses políticos, quizás de quitar el manejo de alguna parte de los recursos al intendente que está o al intendente que viene. Repito, nosotros elegimos a un intendente para que administre la ciudad, elegimos concejales para que controlen a ese intendente y quizás está bueno que empecemos a elegir de alguna forma miembros de un consejo consultivo que sirvan como consejo de consulta, no como consejo de ejecución presupuestaria, porque no lo hemos elegido para eso. Bueno, Carlos, vamos a hablar un poquito de política, usted es un hombre que participó activamente de todas las elecciones. Ha sido representante en la Cámara y ha tenido una serie de participación electoral con distintas candidaturas. ¿Cuál es el escenario político que se plantea de cara a octubre, teniendo en cuenta que hay 3 candidatos que han tenido una cantidad de votos? Si bien es cierto, hay un candidato como Scioli que ha sido el más votado, sin embargo no ha logrado llegar a una diferencia que le permita hoy asegurar la presidencia de la Nación. ¿Cuál es el escenario político que usted ve a octubre? Es decir, ¿se baja Massa, no se baja? ¿Los votos de Massa van a Macri? ¿Macri y Massa pueden hacer una unión? ¿Cuál es su visión de esto? Bueno, en principio veo un escenario totalmente abierto. No está nada dicho, la suerte no está echada. En otro proceso electoral, cuando al primer candidato, el primero en la votación,
le faltaba tan poco para llegar al 45%, hubiéramos dicho, sí, ya está, es cosa juzgada, ya ganó Scioli. Pero me parece que en esta coyuntura, en un país dividido tajantemente entre kirchneristas y no kirchneristas, me parece que no está definida la presidencia de la nación. Sí veo con más chances de disputarla a Scioli y a Macri, lo veo un poco rezagado a Massa, aunque en las últimas semanas creo que ha sido el más activo. Y quizás ha aprovechado esta campaña sucia de tirarse carpetazos y casos de corrupción entre el kirchnerismo y el macrismo. Massa se ha corrido de ese lugar y ha empezado a mostrar propuestas, y eso lo ha mostrado activo, e incluso en algunas encuestas creciendo 2 o 3 puntos. Veremos. Yo creo que se va a definir en las últimas 2 semanas, y veo un escenario de balotaje, veo un escenario de que Scioli no va a lograr sacar la diferencia que necesita en estas elecciones, y lo veo a Massa, no a Massa, sino al votante de Massa, quizás jugando un rol fundamental en el balotaje. Quizás haya una contención de esos votos por ahora como estrategia electoral de la oposición para que los votos de Massa no vayan en algún porcentaje a Scioli y lo aumente, porque en definitiva Massa contiene un sector del peronismo. Del peronismo, ¿no? sí. Es decir, es muy difícil quizás que un peronista vote a alguien que no sea peronista, ¿no? Sí, es posible. No logro sinceramente desentrañar la composición del voto de Massa. Creo que hay una parte del voto que es peronista, que seguramente votará a otro peronista, pero analizando la elección de Córdoba, el voto peronista de Córdoba es muy antikirchnerista. Es más parecido al voto peronista de Santa Fe, de Reutemann, que creo que tranquilamente puede acompañar a Macri, más que al candidato del Frente para la Victoria. Pero es un escenario raro, complejo, que bueno, ni las consultoras políticas logran desentrañarlo después de las elecciones PASO. Uno escucha a todos los consultores y dejan abierta cualquier posibilidad de que haya triunfo en primera vuelta de Scioli o que haya balotaje y gane Macri en el balotaje. Está muy abierto. Y creo también que incide en esta incertidumbre y en esta dificultad para hacer un análisis con un grado de certeza alto, la situación social. La gente no está metida en las elecciones, no está bien y no está metida en las elecciones. Hay provincias en las que ya vamos 3 elecciones, vamos a ir por la 4ª y quizás la 5ª, hay otra, Córdoba, ahora se vota de nuevo en Córdoba intendente, ya se ha votado gobernador, se ha votado en las PASO presidente. El cronograma electoral, al extenderse tanto, cansa a la gente. Lo cansa. Hay que modificar el sistema electoral en nuestro país, hay que sacar el voto tradicional de papel, hay que ir a la boleta electrónica, hay que ir a la boleta única, y además hay que concentrar los procesos electorales para que el vecino, la vecina que no está viviendo metido en la política todo el tiempo, se sienta cómodo y diga, bueno, voy a tener 2 meses de debate político, voy a pensar bien, pero si esos 2 meses se transforman en un año entero de elecciones, pasan estas cosas. Estamos por elegir presidente de la nación, salís a la calle y nadie está pensando en eso. Hay una apatía. Sí, totalmente. Carlos Morelo, muchas gracias por la visita. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Continuamos en Siglo XXI por Canal 20 después de la pausa. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náutica, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com.
monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Continuamos en Siglo XXI por Canal 20 y hemos dicho ya, estamos en un proceso electoral, parece de una meseta, ¿no?, en este momento, sin que haya una profusa actividad electoral de los candidatos y tampoco haya una intencionalidad de la sociedad ávida por tener campaña política, por lo menos eso es lo que percibimos en Salta. Quizás el tiempo del milagro, este tiempo que la gente lo dedica a otra circunstancia, haga que tengamos nosotros un panorama distinto en nuestra sociedad. Pero siempre la economía es un elemento más que juega dentro de la agenda política, porque el estado de la economía tiene que ver con el estado de la población y tiene que estar con el estado de ánimo también de la población respecto de la situación económica por encima de todas las circunstancias políticas que ya el ciudadano conoce a través de los distintos medios. Y hemos invitado al doctor Valeriano Colque, economista, quien nos va a dar un par de reflexiones sobre este momento de la economía, porque ha sido un hombre que ha venido desarrollando una opinión de proyección y esas proyecciones de opinión siempre después se concretaron, sobre todo con el tema del dólar. Recordemos que el doctor Valeriano Colque dijo aquí que el dólar iba a llegar a los 16 pesos y bueno, estamos ahí sostenido por el gobierno y vamos a preguntar cómo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Bien, gracias por la invitación. ¿Ha cambiado la economía o no ha cambiado después de lo que ha sido el resultado electoral de las PASO? No, al contrario, se agravó un poco más la economía porque el gobierno necesita cada vez más dólares. No se olvide que la industria automotriz tuvo dos grandes problemas, la falta de dólares para insumos y la caída de Brasil, que era nuestro principal componente, digamos, la recesión que tiene Brasil y el problema económico que tiene Brasil. O sea, la devaluación de Brasil nos perjudicó a nosotros, de luego. Y además hay muchas industrias que no pueden exportar porque le faltan insumos y cuando van al gobierno, el gobierno no tiene los dólares suficientes para darle a ellos, entonces se tuvieron que, algunas industrias automotrices, por ejemplo, compraron vino, miel para exportar y hacerse de algunos dólares para poder disponer de lo mismo y permitirle ingresar los insumos necesarios para seguir produciendo. No se olvide que el rubro automotriz ya lleva casi 27 meses en recesión, ¿no? Ese sistema. Y además, bueno, el gobierno está esperando también más dólares vía préstamos de China, entonces desde luego eso genera alguna expectativa, digamos así, más de preocupación por parte del sector productivo en general. Por eso nadie invierte, nadie quiere tocar nada hasta que, bueno, hasta que a ver que venga el próximo gobierno. Habida cuenta que se encuentran también con una serie de atrasos, sobre todo en el dólar, la inflación sigue alta. Y bueno, y desde luego eso genera no solo preocupación para la actividad productiva, sino para el conjunto de la sociedad, porque usted ve que los precios siguen subiendo, ¿no es cierto? Y bueno, desde luego, y a medida que se aproxima más la elección, se genera una psicosis, por eso mucha gente se va al dólar, porque no sabe las expectativas que vienen después. ¿Eso hace subir el dólar? Además de eso, ¿no es cierto? Además, la gente, ¿no es cierto? Si le están dando 21 o 22% del plazo fijo, ¿no es cierto? Y la inflación está al 24 o 25%, entonces prefiere irse al dólar porque de alguna manera, ¿no es cierto?, trata de mantener el valor de su moneda. No se olvide que en la Argentina el gobierno está devaluando permanentemente de a centavo el dólar oficial y eso quiere decir que cada vez vale menos nuestro peso. Por eso usted vio que ahora mandaron a fabricar peso en Chile, creo, y no sé en qué otro país, porque ya no da abasto la Casa de la Moneda, ni Chicones, porque es impresionante, y más que son el valor máximo de 100 pesos. Entonces, bueno, en la medida que eso le está demostrando que la gente busca el dinero y trata de deshacerse lo más rápido posible, porque si no pierde más valor, o de irse al dólar. Bien, pareciera ser que el proceso inflacionario está un poco retenido. ¿Es por la falta de consumo o el consumo sigue igual que en los valores del primer trimestre, segundo trimestre del año?
y la inflación está en una meseta hoy. Lo que pasa es que hay recesión, no se olvide, y al haber recesión la gente además compra lo justo y necesario, porque evidentemente trata de, lo que le sobra trata de irse a algo que lo pueda, digamos, en alguna medida hacer que pierda menos, y el que tiene mayor poder adquisitivo se va al exterior o compra dólares en ahorro y ahí nomás lo tiene guardado, y si en caso de necesidad va y lo hace, lo convierte en dólar puré, o sea que de golpe lo vende en el mercado paralelo y gana una diferencia sustancial. El tema es que la inflación sigue siendo alta. Es como si usted va en un vehículo a 300 kilómetros por hora y se mira el velocímetro y dice, che, muy alto, voy a una velocidad muy alta. Dice, no, la voy a bajar a 200 o a 180, pero lo mismo sigue siendo alta, la velocidad. Lo mismo pasa con la inflación. Si tenemos una inflación del 38% el año pasado y ahora tenemos 25%, ¿no es cierto? Lo mismo sigue siendo alta. No se olvide que los vecinos tienen 3%, 4% anual. Brasil, habiendo devaluado un 50%, tiene una inflación del 10%. Entonces es preocupante el tema. Y además, la inflación es el cáncer que tiene la economía en la Argentina, porque le distorsiona cualquier medida que usted pueda tomar. La inflación se la come. Fíjese la devaluación del 2014, de enero de 2014, que del 20%, en septiembre ya estaba absorbida por la inflación. Entonces no es cuestión de devaluar y además con eso se soluciona. El tema es que la devaluación, si no viene acompañada de un conjunto de medidas integrales, no tiene solución. Es más o menos como si usted va a la balanza y se pesa y dice, oye, que mucho peso que tengo, estoy gordo. Dice, bueno, voy a dejar de comer ravioli y las empanadas para no seguir subiendo de peso. Pero usted no va a bajar de peso si deja de comer ravioli y empanadas. Usted tiene que hacer una dieta integral que incluya un nutricionista, ejercicio, para poder bajar de peso. Pasa lo mismo con la inflación. Usted con devaluar no soluciona nada. Tiene que hacer un plan integral que incluya reducción del gasto público, del déficit fiscal, que está más o menos en 7, 8 puntos del Producto Bruto, lo cual va a terminar casi, algunos dicen, con más de 250.000 millones de pesos de déficit, y es mucha plata. Y además el gobierno, al no estar insertado en los mercados internacionales porque está en default, o sea que no le pagó a los fondos WITE, ni arregló, ni tampoco con los hold-out, entonces no puede insertarse en el mercado financiero internacional. ¿Qué está haciendo? Está recibiendo préstamos de China, ¿a qué tasa? Al 10% en dólares, que es una usura tremenda internacionalmente. O si no, recurre al mercado interno, a la ANSEA, al Banco Nación y la emisión monetaria al 30% de interés anual, que también es una usura tremenda. Entonces eso va generando mayor déficit, ¿no es cierto? Ese es el tema que tiene la economía. Y el gobierno, por más que quiera tomar medidas, ya no tiene confianza, no genera credibilidad. Además, la economía tiene ese efecto en el tiempo, no es efecto inmediato, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, claro, los posibles presidentes, los que pueden ser presidentes de la nación, Massa, Macri o Scioli, ya saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que hay algunos... Pero algunos ya se están soltando, por ejemplo... Hay que devaluar, hay que ajustar, hay que gastar menos. Acá hay que devaluar, o sea, si usted quiere dólares genuinos, tiene que promocionar la exportación, y para promocionar las exportaciones tiene que tener un dólar competitivo, no 15, menos 9, estará en 13, 13.50 más o menos, ¿no es cierto? Además, usted, como le decía, no solo tiene que actualizar el tipo de cambio, sino tiene que bajar la inflación, tiene que bajar el gasto público, tiene que además, ¿no es cierto?, además a los fines de evitar mayor emisión monetaria, y tiene que arreglar con los acreedores para poder intentarse en el mercado internacional y obtener dólares al 3% anual, que es una diferencia muy grande, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Ahora, usted le pregunta a los candidatos o a los equipos económicos. Yo estuve con los equipos económicos en Mar del Plata, de los 3 de estos posibles y otros más, ¿no? Y todos hablan lo mismo, nada más que off the record, ¿no es cierto? Ahora no, porque evidentemente si usted dice que va a devaluar, está generando, es piantavoto, pero eso ya la gente ya está tomando conciencia de que eso va a ocurrir, pues no le queda otra. Ahora, la diferencia que existe entre Massa, Scioli y Macri es la forma. Algunos hablan de shock, otros hablan gradual, ¿no es cierto? Y bueno,
La diferencia está, pero en resumida cuenta, digamos, tiene que llegar a eso sí o sí, porque no da para más esto, no da para más. Entonces, el gobierno tiene que tratar de hacer la plancha, como quien dice, para no generar más problemas para la próxima gestión. Entonces tiene que llegar, aunque sea con muleta, pero sin generarle más problemas a la próxima gestión. Doctor, yo comentaba antes de hacer las preguntas a usted, que por lo menos, esta es mi percepción, quizás equivocada, que no hay un estado de ebullición, de efervescencia en la sociedad respecto de la elección presidencial, por lo menos en nuestra ciudad. ¿Usted ve así el panorama cuando caminas por las calles? Sí, lo que pasa es que, como bien señaló usted, el tema del milagro, una cosa, y la gente está más preocupada a ver si llega a fin de mes, a ver cómo hace para llegar a fin de mes, porque va al supermercado y los precios suben, va al mercado a comprar verdura y los precios suben, porque evidentemente... La cebolla tuvo 40 pesos un momento. Claro, no se olvide usted que el que quiere importar, al no tener dólares o lo tiene con cuenta gota por parte del Estado y necesita importar insumos, ¿qué tiene que hacer? Recurrir al mercado paralelo o al contado líquido, que es 13 y pico entonces es más caro. Entonces, al tener un dólar más caro, lo traslada al costo, y para mantener la rentabilidad, ¿no es cierto?, tiene que subir el precio. Entonces la gente está un poco despreocupada, porque no tiene mucha confianza en los candidatos, porque no hay un líder como había en otra época que sobresalga, digamos así, en los tres presidenciales. Y además la gente dice, no sé, gane quien gane, yo voy a seguir lo mismo. Dice, bueno, no es tan así tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente está ante en un stand-by, a lo mejor estudiando. Además, tal vez a lo mejor llegando más cerca de las elecciones, la gente se entusiasme más en el sentido de ir a votar y preocuparse más por los candidatos, quién ofrece además la mejor plataforma o programa de gobierno, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora no hay nada de eso, y la gente yo creo que está más preocupada, como te decía recién, en cómo hace para llegar a fin de mes. Usted ve que suben las prepagas, sube todo, evidentemente, y bueno, y los sueldos ya han acordado, y encima en cuota han acordado. Entonces evidentemente que está más preocupada en eso, ¿no es cierto? Yo creo que además nosotros tenemos acá un sentimiento que es profundo, que es la época del milagro, que acá la gente aparece de no sé de a dónde, ¿no es cierto? Tanta gente que, bueno, usted ve el sentido de devoción que tiene la gente, y bueno, no le hable de economía, no le hable de la elección en este tiempo, porque evidentemente está en otra cosa, ¿no? Doctor, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya volvemos al siglo XXI. Muy bien, hemos concluido un nuevo programa de Siglo XXI por Canal 20, y hemos hecho un repaso de distintas miradas de la economía, desde el diputado provincial hasta el emergente social y el economista, para que juntos vamos analizando lo que está sucediendo en la sociedad, con los actores sociales precisamente, y las distintas miradas que de distinto perfil político, distinto pensamiento se tiene acerca de nuestro país y de nuestra provincia. Los invitamos para el próximo jueves a reencontrarnos aquí nuevamente en la pantalla de Canal 20 en Siglo XXI, una vez que pase este tiempo que ya hemos señalado en septiembre de espiritualidad, de religiosidad, que es el tiempo del milagro. Muchas gracias, hasta el jueves. Anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir,
El que depositó dólares recibirá dólares. Que la historia me juzgue. Pido perdón, mi voto no es positivo. Esto es en contra. ¿Qué te pasa, Karim? ¿Por qué estás tan nervioso?